Después que veamos todo eso, vamos a ver tres tipos de micosis. Las micosis más leves, que son las micosis superficiales, en las que solamente hay, casi siempre, un cambio de pigmentación y una ligera descamación de la piel, el cabello y en algunas ocasiones las uñas. En las micosis cutáneas hablamos de infecciones en las mismas localizaciones de las que les acabo de mencionar, pero con una destrucción más evidente. Los hongos que producen micosis cutáneas son queratinofílicos y queratinolíticos, tienen afinidad por este tejido y a su vez lo van a destruir. Después vamos a ver tres micosis subcutáneas, porque son más, vamos a ver tres que son las más representativas, en las que ya se rebasó la capa de la piel y el hongo entra a infectar tejido subcutáneo. A partir de ahí, como vamos a ver en dos casos, se pueden diseminar a los huesos y hacer unas lesiones más profundas. A ver, ¿qué hongo conocen? ¿Qué hongo que produce enfermedad? ¿De qué hongo que produce enfermedad han oído hablar? Candida albicans es uno, es el más frecuente, ¿no es cierto? El más conocido. ¿Qué cosas son los hongos? Los hongos son microorganismos que crecen con lentitud y que son eucariotas. Se diferencian de las bacterias que nosotros hemos estudiado porque tienen una pared celular que es rígida. Esta rigidez está dada por la gran concentración de quitina que tienen y de glucano. En la membrana celular no tienen colesterol y el análogo a este elemento es el ergosterol. Estas dos son características importantes de la estructura de la pared celular, aparte de que es un organismo eucariota. Su función en la naturaleza es degradar la materia orgánica. ¿Dónde encontramos nosotros hongos? ¿Dónde ven ustedes hongos en la naturaleza? ¿Dónde hay hongos? En el suelo, muy bien. ¿Dónde más ven hongos? En el pan, cuando lo dejan mucho tiempo, ¿no es cierto? Al aire libre, ¿no es cierto? Se forman unos mohos, unas especies de elementos algodonosos encima del pan, o negros o morados. Los hongos en el ambiente o en el mundo están en cuatro formas. Como saprófitos, están en la materia orgánica en descomposición. Entendiendo por materia orgánica cualquier tipo de materia orgánica. Por ejemplo, un árbol que esté caído, leña caída, un árbol que ha sido cortado y está caído. Y es importante que recuerden eso porque algunos de esos hongos pueden producir infecciones, ¿sí? Enfermedades en el ser humano. Los hongos también pueden estar de manera simbiótica, es decir, estar junto a un elemento del cual obtienen una ventaja y a su vez este elemento colonizado por el hongo también saca alguna ventaja del hongo. Otras dos situaciones son el comensalismo, en el que solamente se obtiene beneficio el hongo, ¿sí? Pero sin dañar al otro elemento, al otro ser, y finalmente el parasitismo, en donde produce un daño al ser al que está colonizando. Hay un beneficio en el caso de los parásitos, del parasitismo unilateral. Son las cuatro situaciones en las que un hongo, o los hongos, están en la naturaleza. Esta es una composición, un esquema de cómo son las paredes celulares de los hongos. Y aquí tienen ustedes los componentes importantes, la quitina, ¿sí? Y por ahí está el glicano. Como ustedes pueden ver, son estructuras completamente diferentes a las paredes celulares de las bacterias que han conocido, ¿no es cierto? Las bacterias que hemos visto tienen generalmente peptidoglucanos, ¿no es cierto? Tienen, ¿qué más? Tienen polisacáridos, lipopolisacáridos, proteínas, en el caso de proteínas porinas, en el caso de las gram negativas. Aquí no hay mucho de eso. Las proteínas generalmente están constituyendo parte de la estructura de la pared y no funcionan tanto como un sistema de intercambio. Es importante que recuerden a la quitina y al glicano como componentes fundamentales de la estructura de pared celular en el caso de los hongos. Muy bien. ¿Cómo clasificamos a los hongos? ¿Ustedes creen que son todos iguales? ¿Qué tipo de hongo creen que existe? ¿Qué hongos han visto en la naturaleza? Ya, hay hongos que son patógenos, ¿no es cierto? Y otros que se pueden consumir. Hay hongos que sirven para la industria, ¿no es cierto? Para la industria de la cerveza utilizan un hongo, una levadura, ¿no es cierto? Los hongos fundamentalmente se dividen en dos clasificaciones. Por la forma que van a tener, ¿no es cierto? Y por el tipo de reproducción. En un momento las dos clasificaciones se van a juntar, pero nosotros las vamos a tratar de ver por separado para comprenderlas mejor.
La levadura es un hongo que está formado por una sola célula, al contrario de lo que es un moho, que es una estructura fúngica, ¿sí?, formada por varias células. La otra división es el hecho de cómo se divide, cómo se reproduce. Se puede reproducir de una forma asexuada o de una forma sexuada. Algunas especies de hongos, ¿sí?, tienen en diversas etapas en las etapas de su desarrollo pueden pasar por las dos fases, ¿sí? Estas dos fases, cuando hablamos de hongos que tienen estas dos etapas en su desarrollo, hablamos de que a veces los hongos están en la etapa de telemorfo, que es la fase sexuada, y el anamorfo, que es la fase asexuada. Estas son las dos grandes clasificaciones en las que nosotros dividimos a los hongos. Los dividimos por su forma, en levaduras y en mohos, y los dividimos también por su forma de reproducción. Siéntate bien, por favor. Y también por su forma de reproducción, en la que siempre están involucradas las esporas, ¿sí? Las esporas de reproducción sexuada o de reproducción asexual. Vamos a dividir o vamos a estudiar primero cómo es la división de los hongos por su morfología. Las levaduras, les decía yo, son estructuras unicelulares. Una sola levadura es una estructura redondita, circular, como una pelotita. Eso es una levadura. La levadura se divide por fisión binaria, es decir, a partir de esa misma pelotita comienza a aparecer una yema de donde va a salir una célula hija. En algunos casos, las levaduras al dividirse van a hacer que esta prolongación o esta nueva célula hija sea un poquito más larga, como si fuera una pequeña salchicha, y eso es lo que se conoce como una pseudohifa, porque se parece a una hifa, que son las formas en que se presentan los mohos. Si las levaduras son unicelulares, las estructuras de los mohos son multicelulares, es decir, hay varias células involucradas en esta estructura. ¿Cómo se dividen? Por un mecanismo que se llama extensión apical. Por uno de los extremos de los mohos de las hifas, comienzan a prolongarse. Se llama eso extensión apical. Cuando las hifas se juntan unas con otras, forman lo que se conoce como micelio. Muy bien, las hifas, ¿sí?, no son todas iguales. Algunas pueden ser cenocíticas y otras pueden ser tabicadas. En las hifas cenocíticas son estructuras que parecen multinucleadas porque no hay una división clara entre ellas. En cambio, las hifas tabicadas se ven como rectángulos que se ponen uno al lado del otro con un núcleo central cada uno de ellos. Ahora les voy a enseñar un esquema de estas hifas. Las hifas, cuando crecen en un agar o en una estructura sólida, pueden ser de dos tipos. Las hifas vegetativas están exactamente sobre la superficie sólida, sobre la superficie y por debajo. Las hifas aéreas se elevan por encima de la superficie, ¿sí? Están más arriba que las hifas vegetativas. Ahora bien, otros dos términos que ustedes van a encontrar. Al final de algunas hifas van a aparecer estas estructuras, ¿sí?, que son las estructuras de replicación asexuadas que se llaman conidias. Las conidias se dividen por un proceso blástico en el que van saliendo una por una, ¿sí?, cada una de las conidias. Ahora vamos a ver la figura. Y las artroconidias se dividen por un proceso que se llama tálico. Estas artroconidias no van saliendo una por una de manera redondita, sino que da la impresión de que esa hifa larga se parte en cuadraditos. Y se llaman estas estructuras artroconidias. Es importante que recuerden estos nombres, o por lo menos que tengan en cuenta que una conidia es más o menos lo mismo que una artroconidia, sino que en lo que se diferencian es en la forma de división, porque los hongos se caracterizan por formas específicas tanto de las conidias como de las artroconidias. Es decir, les van a decir, el hongo fulanito tiene en la lámina artroconidias de paredes gruesas, por ejemplo, ¿sí? Así como se tenían que acordar del coco y del bacilo, ¿se acuerdan? Ya, ahora tienen que acordarse de las conidias y de las artroconidias. Con el color no hay mucho que hacer, no tiene tanto despliegue de color. Miren, estas son las levaduras. Las levaduras, les decía que son estructuras unicelulares, ¿no es cierto?, que se van a dividir por fisión binaria. Aquí está, se comienza a formar una pequeña yema y se forman al final células hijas, iguales a la célula madre. En algunos casos ocurre esto, ¿ven?
esta célula se está dividiendo, esta levadura, y tiene una prolongación que parece una pequeña salchicha. Esta prolongación es lo que se conoce como pseudohifa. La pseudohifa es una forma de reproducción también de la levadura. Muy bien, ahora sí está más claro lo que es una pseudohifa y una división por fisión binaria. Esto es una morfología o la morfología de un moho. Las hifas son estas estructuras largas que se van a entrelazar unas con otras. Esta entrelazada, este proceso de enlazado, ¿sí? Ven que pasa una encima de la otra y la otra por debajo de la primera, ¿sí? Se conoce como micelio. Las hifas, miren aquí, se dividen por extensión apical, es decir, esta es una hifa y se va a dividir prolongándose por aquí, una más y una más. Las hifas septadas o tabicadas son estas, ¿ven? Parecen pequeños ladrillos o células rectangulares puestas una junto a otra. En cambio, las cenocíticas se ven así, no hay tabique que las separe, parecen células multinucleadas, más grandes. Cuando las hifas se entrecruzan, dan origen a esto que están viendo ustedes en la lámina, en la parte de abajo de la lámina, que son los llamados micelios, ¿sí? Todo esto constituye la morfología del moho. Muy bien, preguntas hasta aquí. ¿Todo está claro con respecto a la morfología? Seguimos entonces. Los hongos se pueden clasificar también por la producción de esporas, ¿sí? La forma de producción de esporas, se acuerdan que era sexuada y asexuada, como hablamos hace un momento, ¿no es cierto? En la clínica, algunos hongos se ven solamente en su fase sexuada, y por ese nombre es que se conocen. Cada una de las etapas o de las formas de división tiene un nombre distinto según la especie del hongo. En clínica, generalmente estudiamos la fase sexuada, y ese es el nombre que le vamos a dar. Muy bien, en la fase sexuada tenemos dos formas de división. Una que se llama la producción de esporas mediante un esporangio, y otra la división de la producción de esporas, que son los conillos, que son esporas asexuadas, que no tienen estructura especializada. Miren ustedes, esto es un esporangio, una estructura en donde se van a formar las esporangioesporas, ¿no es cierto?, que se llaman así, y luego se van luego salen, pero primero tienen que estar formadas en esta estructura. Esa es la diferencia del esporangio o de las esporangioesporas con los conidios. Los conidios no se forman en ninguna estructura especial, salen de frente hacia el exterior, ¿no es cierto? Y estas conidias y estos esporangios también constituyen características de algunos géneros de hongos. Por ejemplo, los géneros de las especies del género Aspergillus tienen esta presentación de conidios, ¿no es cierto? Así. Las especies de Penicillium, el hongo que es bastante conocido, porque a partir de él se sintetiza la penicilina, tiene a los conidios dispuestos como si fueran un pincel, y eso caracteriza a cada uno de estos hongos. Las especies del género Rhizopus, ¿no es cierto?, tienen esta forma como si fuera un chupetín, todo lleno de células en el interior de las esporangioesporas. Muy bien, muchos nombres complicados, así. Ya, no se compliquen. La división por forma, ¿cuál es? Díganme. Levaduras y mohos. Dentro de las levaduras, ¿qué estructuras importantes hay? ¿Cómo se replican? Fisión binaria. Debe salir una pelotita igual a la célula madre, ¿no es cierto? Y cuando sale un poco alargada, están hablando ustedes de una pseudohifa. Muy bien, ya. Ahí todo con las levaduras. El micelio puede parecer más raro, el moho puede parecer más raro. ¿Cuántas células hay en un moho? ¿Es unicelular o pluricelular? Muchas células, ¿no es cierto? Que se disponen ¿cómo? Pueden ser tabicadas o septadas o cenocíticas, pero se extienden ¿cómo? ¿Crecen por fisión binaria? No, por extensión apical. Acuérdense, va creciendo por uno de los bordes, de los ápices. Ya. Cuando se juntan varias hifas, ¿qué forman? El micelio, ¿no es cierto? El micelio.
Ya, eso es todo lo que tienen que recordar. Y de las formas sexuadas, ¿cómo se dividen? ¿Esporas de qué tipo? Las asexuadas, ¿cuáles son? Puede haber esporangioesporas, ¿no es cierto? Y pueden ver, y los conillos. Muy bien, ya. No se compliquen mucho con los nombres. Pero fíjense qué forma de división en cada una y las estructuras. Muy bien, vamos a pasar a ver cómo es que los hongos nos van a dar enfermedad, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con los hongos? Muy bien, tenemos a los hongos conocidos como primarios. Estos hongos primarios siempre van a darnos un tipo de infección. Tenemos también a unos patógenos que son oportunistas, ¿no es cierto? Como hemos visto en las bacterias, también teníamos patógenos oportunistas, aquí también. Los hongos primarios producen enfermedad en personas que aparentemente están inmunocompetentes, ¿sí? Se valen de ciertos factores de virulencia, como vamos a ver. Estos hongos, algunos de ellos también producen sideróforos. ¿Se acuerdan de los sideróforos? Van a seguir acordándose de los sideróforos porque algunos hongos también sintetizan estos elementos. Algunos producen ureasa, ¿sí? Ureasa también. Tienen muchos factores de virulencia y los hongos primarios están agrupados en estos 4 géneros: el Blastocystis dermatitidis, el Coccidioides ignitis, el Histoplasma capsulatum y el Paracoccidioides brasiliensis. Estos, en algunos casos, cuando la persona es inmunodeprimida, también pueden actuar como oportunistas, pero se les considera patógenos primarios. Estos hongos se caracterizan porque ingresan por vía inhalatoria. ¿Qué se inhala? La conidia del hongo, ¿sí? Colonizan, invaden los tejidos y pueden producir una diseminación en todo el organismo. Los hongos oportunistas o los patógenos oportunistas intervienen en las personas que tienen una falla inmune o adquirida, una falla en la inmunidad natural o adquirida, generalmente el VIH, y revisten una mayor gravedad para el tratamiento. ¿Conocen algún hongo que produzca enfermedad en los pacientes VIH positivos? Cándida, a veces producir, es un hongo que está en el organismo y puede producir enfermedad. Y también hay un hongo que se llama Pneumocystis jirovesi, que antes se llamaba Pneumocystis carini, pero ahora ha cambiado su nombre, y es el que produce enfermedades pulmonares, neumonía en pacientes con VIH. Muy bien. Vamos a ver qué hace el hongo para producir enfermedad. Igual que la bacteria, los honguitos tienen alguna forma de adherirse al organismo. Salud. Existen mecanismos específicos, es decir, que el hongo tenga un componente que sirve como ligando, ¿no es cierto?, y un receptor en la célula huésped, como en todo. Y algunos componentes o algunos mecanismos inespecíficos, como por ejemplo las fuerzas de atracción magnéticas o algo por ahí. ¿Dónde van a ir los hongos? Por ejemplo, hay unos hongos que van a colonizar el tracto digestivo y después se van a traslocar. Tienen la capacidad de pasar a la vía sanguínea, ¿no es cierto?, o ingresar mediante la colonización de un catéter. Pasan a la sangre, a la vía intravascular y luego a los tejidos. Un hongo que hace este proceso es la cándida. Puede producir todos estos pasos de aquí. Las bacterias, ¿se acuerdan?, tenían cápsula antifagocítica. ¿Se acuerdan? Los hongos también. Tienen una cápsula antifagocítica que le permite resistir la opsonización y el ataque de la respuesta inmune del huésped. Esta cápsula no es tanto un polisacárido, como vimos en las bacterias, sino es una estructura con fuerte carga negativa que rechaza a las demás células. Bloquea también la presentación de antígenos, y un ejemplo claro de producción de cápsula antifagocítica es el Cryptococcus neoformans, ¿sí? Un agente causal, un hongo que produce enfermedades en el sistema nervioso central. Muy bien, ya van estudiando casi el mecanismo de patogenia de 2 hongos, ¿no? Más o menos. Ya. Este componente dimorfismo térmico es muy importante. ¿A qué le suena el dimorfismo? 2 formas. Es decir, hay hongos que se pueden desarrollar como levadura y como micelio dependiendo de la temperatura.
Están como mohos en la naturaleza y cuando ingresan a los tejidos hay un cambio en la temperatura y pueden variar su estructura. Ya no son mohos, sino son levaduras. Este cambio de forma hace que la levadura, que es mucho más grande, ¿no es cierto?, que los pequeños conillos que pueden ingresar, sobreviva porque resiste a la fagocitosis. ¿Qué hongos tienen esta característica? El Blastomyces dermatitides y el Histoplasma capsulatum. Y algunos más que vamos a ver en un momento. El Sporotrix schenki, por ejemplo, agente causal de una micosis subcutánea. Muy bien. ¿Se acuerdan de la bacteria que producía ureasa? ¿Qué bacteria producía ureasa? El Helicobacter. Muy bien. Estos hongos de Coccidioides ignitis produce ureasa, ¿no es cierto?, para alcalinizar el medio interno en donde va a estar. Este es un hongo que suele estar en determinadas concentraciones de pH y mediante la producción de ureasa en el interior del organismo, ¿sí?, logra tener este nivel de alcalinidad que necesita para sobrevivir. Algunos hongos tienen la capacidad de mimetizarse en sus estructuras moleculares con las estructuras moleculares del ser humano. Entonces no son reconocidos como cuerpos extraños y por lo tanto no son eliminados. Coccidioides ignitis, que también produce ureasa, puede tener esta característica de mimetismo molecular. Muy bien. ¿Qué más hacen los hongos? Histoplasma capsulatum capta hierro y calcio porque forma sideróforos. Muy bien. Y también producen algunos otros hongos, Coccidioides ignitis, otra vez, proteinasas extracelulares. Estas proteinasas son enzimas, componentes que van a destruir las proteínas de cualquier estructura y sirven para facilitar el acceso a la piel y a otros tejidos, ¿no es cierto?, para poder diseminarse. La producción de melanina es una característica importante en algunos hongos. Esta producción de melanina aumenta la resistencia mecánica de la pared celular del hongo y le impide ser fagocitado. Hay producción de melanina. ¿Quién produce melanina? Cryptococcus neoformans. Muy bien. Ya sabemos cómo son los hongos y ya sabemos qué hacen. Vamos a ver qué producen. Existen 5 clasificaciones de las micosis en el ser humano. La más fácil de recordar es el hecho de que la micosis superficial es realmente superficial. No va a producir destrucción del tejido. Generalmente es un cambio en la pigmentación, aumenta o disminuye la pigmentación y en ocasiones se produce una ligera, pero muy ligera descamación. No hay gran destrucción de tejido, está ahí, son lesiones no destructivas. Y las personas consultan generalmente por un asunto de estética. No se ve bien esa mancha en la mano, no se ve bien esas manchas en el tórax, sí, como aparecen en la pityriasis versicolor. Entonces el paciente va al doctor, acude al doctor y le dice que tiene esa mancha. Pero salvo eso, no hay nada más. Las micosis cutáneas avanzan un poquito más. Estas micosis tienen afinidad, son queratinofílicos por la queratina que está en la piel, el cabello y las uñas. Dentro de este grupo están las famosas micosis de las uñas, las onicomicosis. Las enfermedades que ocurren aquí o los cuadros que ocurren aquí es porque se estimula una gran respuesta en la persona. O sea, la persona siente, hay una gran respuesta en el organismo y eso produce la lesión, las lesiones que vamos a ver. Son sintomáticas porque hay prurito, a la persona le pica mucho esa lesión, ¿no es cierto? Hay una gran descamación, mucho mayor que la que hay en las superficiales. Los cabellos, cuando son dañados, se pueden romper y las uñas también se pueden destruir o deformar. Las micosis cutáneas están producidas por un grupo de hongos que se llaman dermatofitos. Por eso estas micosis también se conocen como dermatomicosis. O dermatofitosis, perdón. Ya. Bueno, el asunto es, estas micosis cutáneas están producidas por 3 grupos específicos de hongos, que están ahí, el Trichophyton, el Epidermophyton y el Microsporum. Solamente estos 3 tipos de hongos generalmente producen las micosis cutáneas. ¿Qué otras micosis tenemos? Las micosis subcutáneas. Hasta aquí vamos a ver en la clase de hoy.
Las micosis subcutáneas abarcan la capa profunda de la piel, pasan la parte córnea, la estructura córnea, llegan al músculo y al tejido conjuntivo. El requerimiento para que una micosis sea considerada subcutánea, ¿sí?, es que el hongo tiene que entrar por una inoculación traumática, es decir, tiene que haberse golpeado o inoculado el hongo a partir de una fuente contaminada. El daño tisular es variable y los agentes causales están dados por hongos que no producen pigmento, como el Acremonium y el Fusarium, y otros que son pigmentados. Más grande que estas micosis subcutáneas, que se limitan hasta el tejido conjuntivo, están las micosis sistémicas. Si ya son sistémicas, quiere decir que pasaron ya a otros órganos, están más diseminadas. A estas micosis sistémicas se les conoce también como endémicas, porque están referidas a ciertas regiones geográficas, aunque actualmente se extienden por todo el mundo, pero también se conocen como endémicas. Un requisito importante en una micosis sistémica es que ocurra primero una infección a nivel pulmonar. La infección primaria es en el pulmón y a partir de ahí se disemina a donde el hongo tenga que ir, pero tiene que haber una infección primaria en el pulmón. Finalmente, las infecciones oportunistas aparecen en los pacientes que tienen inmunosupresión, tanto el VIH como presencia de catéteres o sondas. Estos microorganismos pueden ser comensales de los seres humanos o estar en el ambiente, y como sea van a causar un cuadro mucho más severo, ¿sí?, ya sea por el propio potencial patógeno y por la inmunodepresión del paciente. Estas son las 5 micosis que ustedes van a aprender. Hoy día vamos a revisar hasta aquí y la próxima semana revisaremos sistémicas y oportunistas. Parecen muchas, sí son muchas, pero vamos a tratar de hacerlas un poco resumidas. Lo bueno es que estos hongos se caracterizan porque tienen cosas muy puntuales, muy particulares cada uno de ellos, entonces es fácil de diferenciarlos. Esta es una lista que no pretendemos que aprendan, ¿sí?, de los hongos que producen determinados tipos de enfermedad. Con que recuerden que las micosis cutáneas están dadas por los dermatófitos, estamos bien, y que algunos hongos tienen determinadas características para producir enfermedades en tales y cuales sitios del organismo, está bien, ¿sí? Pero solamente es para que vean la gran cantidad de hongos que intervienen en cada una de las micosis que pueden intervenir, son muchísimos. Muy bien, ¿qué hacemos cuando nosotros sospechamos que un paciente tiene una micosis y queremos saber qué hongo es? Al igual que con las bacterias, tenemos que tener sumo cuidado en recoger la muestra, ¿sí?, cualquier tipo de muestra. Para las micosis más superficiales, las cutáneas y las subcutáneas, a veces tomamos secreciones purulentas, o en el caso de las cutáneas, los elementos de descamación o los cabellos dañados, o fragmentos de uña, por ejemplo. El material tiene que ser adecuado para que el diagnóstico pueda ser rápido. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros cuando vemos la microscopía directa? ¿Qué era lo que veíamos con las bacterias? Su forma. Aquí también tenemos que ver su forma. ¿Es una levadura o es un moho? ¿Sí?, para poder identificarlo. El medio de cultivo es mucho más específico que la microscopía directa, como ocurre casi siempre, pero a veces esto es un poco más rápido, ¿sí?, más accesible. No hay que esperar el crecimiento del hongo, como ocurría con las bacterias. Tenemos diversas tinciones y reactivos. Por ejemplo, utilizamos un reactivo que se llama blanco de calco flúor, cuyo objetivo es pegarse a la pared de un determinado hongo y hacer que se vea de forma fluorescente, ¿sí?, de forma fluorescente. ¿Dónde utilizamos blanco de calco flúor? Para la cándida. Los hongos, si se tiñen con la técnica de Gram, van a ser Gram positivos, y esto ocurre para el criptococo y el aspergillus. Y se utiliza también la tinción de Giemsa para el Histoplasma capsulatum, por ejemplo. Estas dos ustedes las conocen bien, han estudiado estas dos tinciones. Cuando queremos ver alguna característica más única de algún hongo, utilizamos algunas otras tinciones. Por ejemplo, la metamina argénica de Gomori, cuyas siglas son GMS, pero por favor recuerden todo el nombre, metamina argénica de Gomori, el ácido periódico de Schiff y la hematocilina eosina. Así se ven la Candida albicans con el blanco de calcofluor, una especie de levaduras fluorescentes, ¿no es cierto?, ordenadas de esta manera. El Histoplasma capsulatum con tinción de Giemsa, lo están viendo aquí,
Y finalmente, el neumocistis girovesi, del que conversábamos hace un rato, agente causal de neumonía en pacientes con VIH, se ve de esta manera con su tinción de elección, que es la metamina argénica de Gomol. Muy bien. No es la única tinción. Existe también, no es precisamente una tinción, sino un reactivo, el hidróxido de potasio, al 10 o 20%. ¿Sí? Sirve para ver también morfología de los hongos. El cultivo, como ya saben ustedes, es mucho más sensible. El problema con el cultivo es que toma tiempo. Algunos hongos demoran mucho en crecer. Al igual que en las bacterias, que para las bacterias hay cultivos que son no selectivos, y si nosotros utilizamos algún medio bacteriano, vamos a tener un crecimiento mucho más lento que en un medio selectivo, ¿sí?, para los hongos. El agar por excelencia que se emplea en el estudio de las micosis es el agar saburó, así se llama. Siempre que hay involucrado un agar saburó, están ustedes hablando de un estudio de hongos. Es específico para los hongos. Los hongos crecen con oxígeno a determinadas temperaturas, de entre 25 y 37, la gran mayoría de ellos, y en algunos casos se tiene que incubar hasta por 15 días para obtener un resultado. Por eso es que siempre es bueno, ¿sí?, tener a la mano los materiales necesarios para hacer una microscopía directa, ¿sí? Al igual que ocurre con las bacterias. Muy bien. Vamos a empezar por las primeras micosis. Antes de pasar aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda con la forma? Nada. Muy bien. Seguimos entonces. Micosis superficiales. En estas micosis superficiales estábamos conversando que lo que hay es un cambio en la pigmentación, ¿sí?, del órgano afectado. Generalmente es la piel. Como les dicen, como está ahí puesto en la lámina para que nunca se olviden, la respuesta del organismo es mínima o no hay ninguna respuesta del organismo. Entonces el paciente no va a tener ninguna molestia, salvo, ¿sí?, el hecho de que hay una mancha en una parte de su cuerpo y se consulta por razones estéticas, como ya les comenté. No hay destrucción celular, nada se va a destruir, nada, solamente hay un cambio en la pigmentación. Estas son las 4 micosis superficiales más importantes. La pityriasis versicolor, que tiene por agente causal a un hongo lipofílico que se llama Malassezia furfur, la tiña negra. Los nombres son medio complicados, ¿no? Más complicados que las bacterias, sí. En este caso sí tienen que recordarlos. La piedra blanca, por ejemplo, el género Trichosporum, y la piedra negra, el hongo Piedraea hortae. Estas son las lesiones, esto es lo que ocurre cuando hay una infección que es una micosis superficial. Solamente, como en el caso de la pityriasis versicolor, también llamada tiña versicolor, hay cambios en la pigmentación y se observan máculas, ¿sí?, que se ven hipo o hiperpigmentadas. Aparecen en el tórax y en las extremidades, pero pueden diseminarse por todo el cuerpo. Y el paciente o la persona va porque tiene estas lesiones. Para poder identificar al agente causal, nosotros hacemos un pequeño raspado de la lesión, pero muy leve. En algunos casos hay una descamación muy suave y podemos tomar una de esas escamas para estudiar y encontrar a la Malassezia furfur, que se distribuye así. Tiene estas células redondeadas y luego células más largas, como micelios, que se disponen así, en fila. La Malassezia furfur es una levadura lipofílica, ¿sí? Da lesiones crónicas, aquí están máculas que están separadas, que pueden estar hipo o hiperpigmentadas. Puede haber una foliculitis como complicación, pero esto es rarísimo, casi nunca ocurre, pero es bueno que sepan que puede haber. En el laboratorio utilizan ustedes este reactivo, hidróxido de potasio, muy importante cuando quieren ver un hongo, hidróxido de potasio al 10 o al 20%, ¿sí? También pueden utilizar la hematocilina eosina y el ácido periódico de Schiff. Un detalle importante o consideración especial que deben tener con la Malassezia furfur es el hecho de que necesita de aceites para crecer. Entonces, el medio de cultivo en el que la pongan tiene que tener un suplemento de aceite de oliva, ¿sí?, para que el hongo se desarrolle, para que la levadura se desarrolle. Ya. Muy bien. La tiña negra es una lesión hiperpigmentada de bordes irregulares, es decir, marrón o negra, que aparece en las palmas de las manos o en las plantas de los pies. El agente causal es un hongo que se llama Hortaea wernicki, que se considera, es un hongo de mateáceo, es decir, productor de pigmento.
Este hongo entra en contacto con el organismo mediante una inoculación, si hay un pequeño raspado, un pequeño golpe, y se puede producir una lesión que es como la que está aquí. Y eso es todo lo que tiene el paciente. Mácula pigmentada es un hongo de hemateasio. Vamos a encontrar los hongos de hemateasios en varios lugares en el transcurso de la micología. Recuerden siempre, el hongo de hemateasio es un hongo que produce pigmento, solamente, ¿sí? Un hongo que produce pigmento. La tiña negra ataca sobre todo a los niños y adultos jóvenes y tiene una mayor incidencia en el sexo femenino. En el laboratorio, otra vez, el hidróxido de potasio al 10 al 20% y van a ver las hifas y las células pigmentadas. Cuando ustedes tratan de cultivar a la Ortaea Wernicki, ¿no es cierto? Lo que van a ser 3 semanas. Después de 3 semanas aparece una colonia de hemateasia. Por favor, borren esa letra R que está de más. Una colonia pigmentada. Una colonia pigmentada es lo que aparece cuando cultivan ustedes estos hongos de hemateasios o productores de pigmento. Bien, tenemos 2 más. La piedra blanca. ¿Dónde ataca la piedra blanca? Al pelo, ¿sí? Pero de 2 lugares específicos, la ingle y las axilas. Alrededor del pelo se produce un pequeño halo que es blanquecino, de consistencia pastosa y que se desprende cuando se toma entre los dedos, ¿sí? El género es el género Trichosporum. Cualquier Trichosporum o Trichosporum, como cualquiera de los hongos pertenecientes a este género puede causar la enfermedad conocida como la piedra blanca. El cabello, la muestra que deben tomar es el cabello infectado. Las otras 2 micosis superficiales que hemos visto tienen que ver con la piel. Esta y la piedra negra tienen que ver con el cabello. La piedra blanca es fácil de recordar. ¿Por qué? Es causada por el género Trichosporum y se produce un halo blanquecino alrededor del cabello infectado. Punto. ¿Sí? En cambio, cuando hablamos de la piedra negra, estamos hablando de que ataca sobre todo al cuero cabelludo y va a dar unos nódulos alrededor del cabello, pero que son oscuros y difíciles de desprender. Esas son las grandes diferencias. El agente causal es la Piedraea ortae, ¿sí? Es un hongo también pigmentado. Cuando acá les digan negro o algo así de colores, tiene que ver casi siempre con un hongo que produce pigmento. Casi siempre, casi siempre. Muy bien. Micosis cutáneas. Preguntas sobre las superficiales. Localizaciones y agentes causales. Eso es lo que tienen que saber. La localización y el agente causal. Y vean siempre que consideramos importante la utilización del hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio para la identificación. Las micosis cutáneas son un poquito más complicaditas. En realidad los nombres también son medio complicados, aunque aquí solamente nos vamos a limitar a 3 géneros: el tricofiton, el epidermofiton y el microsporum. Estos hongos tienen varias localizaciones en cuanto a la epidemiología. Pueden estar en el suelo, pueden estar en los animales y pueden estar en el ser humano y transmitirse de persona a persona. Los hongos dentro de estos 3 géneros se llaman dermatofitos. Por eso estas enfermedades se llaman también dermatofitosis. ¿Qué deben recordar aquí? Que en las micosis cutáneas ya hay destrucción de tejido. El tejido ya se destruye cualquiera que sea el que va a tomar este hongo. La piel, cabello y las uñas. El hongo produce una gran respuesta inflamatoria en el organismo y eso conlleva a una gran destrucción tisular. El más representativo, o lo que los va a hacer acordarse de este grupo o del grado de destrucción que pueden tener, son las onicomicosis, los hongos en las uñas, ¿sí? Los géneros causantes de este tipo de enfermedades son el epidermofiton, el tricofiton y el microsporum, los 3. Las formas o las estructuras que constituyen a estos hongos son los que van a facilitar su identificación. ¿Se acuerdan que hablamos nosotros de las conillas? ¿No es cierto? Hablamos de conillas hace un rato. Las conillas pueden ser grandes, muy grandes, o pueden ser muy pequeñitas. Generalmente las pequeñitas son redonditas, muy chiquititas. Eso se llama, cuando nosotros vemos en el microscopio, ¿no es cierto?, macroconillas o microconillas.
Las macroconidias son características del género Epidermophyton, ¿sí?, que no tiene microconidias. El Microsporum también tiene macroconidias con pared rugosa, como vamos a ver después, y no tiene microconidias, o tiene muy poquitas. El Trichophytum no, es al revés, tiene microconidias, pero no macroconidias. Es importante que recuerden qué tiene cuál, ¿sí?, y qué características diferencian a las macroconidias de un género, por ejemplo, del Epidermophyton, que están reunidas en grupos en pares o en grupos de 3, y las del género Microsporum, que tienen paredes gruesas y rugosas. Muy bien, antes de que comiencen a preocuparse. El patrón de infección del cabello, ¿sí?, es algo muy importante cuando nosotros hablamos de este tipo de micosis cutáneas. Hay destrucción de los cabellos en estas infecciones, pero los hongos no se disponen siempre de la misma manera. En algunos casos van a estar hacia afuera, las artroconidias están hacia la superficie, y esto se llama patrón ectótrico, hacia afuera, ¿sí? Pueden tener también un patrón de endotrix, cuando las artroconidias están hacia adentro, y un patrón fábico. El patrón fábico quiere decir que tenemos nosotros algunas hifas, artroconidias y algunos espacios vacíos entre ellas, no están así apretaditas como están aquí, ¿sí?, sino están separadas. Esta separación también se llama la imagen en panal de abejas. Es importante saber o tener en cuenta estas características de cómo infectan estos hongos el cabello, porque cada uno de ellos tiene un patrón diferente, como está visto en esta lámina. ¿Ven? Aquí dice, el cabello, invasión en el cabello. No hay invasión en el cabello. Microsporum tiene una invasión ectótrica, o sea, está hacia afuera o hacia adentro. Hacia afuera. Y Trichophyton hacia adentro. Por eso es importante que recuerden esos patrones de colonización del cabello, de infección del cabello, que hacia afuera, que hacia adentro. La fluorescencia se estudia exponiendo la lesión a un foco fluorescente, en lo que se conoce como la lámpara de Wood. Si sale se va a ver una luz verde, ¿sí?, y eso también caracteriza a cada uno de los géneros que producen las infecciones dermatofílicas. ¿Ya se confundieron? No. ¿Está claro todo? Muy bien. Miren, estas son unas láminas para que vean ustedes la diferencia que hay entre cada uno de los géneros. Aquí están los Microsporum y tienen sus macroconidias, que tienen muchas células adentro, que son grandes, que tienen una pared rugosa y que es irregular y gruesa. En cambio, el Epidermophytum flocosum, miren cómo tiene las macroconidias con unas paredes lisas, ¿sí?, y varias células en el interior, en tríos o en pares. ¿Qué más? El Trichophytum tonsulans tiene aquí las células largas, ¿no es cierto?, con unas que otras células redondeadas en esta zona. Los hongos o los dermatofitos están agrupados epidemiológicamente en tres secciones, o en 3 grupos si quieren: los antropofílicos, los geofílicos y los zoofílicos. Los antropofílicos tienen como reservorio a los humanos y se transmiten de manera directa o indirecta. Cuando hablamos de manera directa es que quiere decir que se toca la lesión, ¿cierto? Hay una transmisión directa o por un elemento inanimado. La infección es crónica pero poco inflamatoria, y a pesar de que es poco inflamatoria es muy difícil de curar. En cambio, cuando son geofílicos o zoofílicos, que tienen como origen el suelo y la piel de los animales, producen una gran inflamación pero se curan con facilidad. Eso es lo que ocurre. ¿Qué tienen que recordar aquí? Las fuentes de donde salen estos dermatofitos. ¿Cuáles son las 3 fuentes importantes? Los mismos seres humanos, los animales y el suelo. Estos hongos se encuentran en todo el mundo, ¿no es cierto? Se transmiten mediante los artroconidios o las hifas, por contacto directo o indirecto. Sobreviven en las escamas y en el cuero cabelludo o en el cabello infectado por largo tiempo. Eso es importante.
por alguna razón una persona puede utilizar un objeto inanimado, por ejemplo un peine que ha utilizado alguien que está con una infección de estas, y ahí se puede transmitir la infección a otra persona, ¿sí? Los objetos de uso personal son importantes. Las enfermedades que producen estos hongos se conocen como tiñas, las famosas tiñas, que adquieren su nombre dependiendo de la localización en donde esté: la tiña del cuero cabelludo, la tiña de la barba, la tiña inguinal. La tiña de las uñas es la onicomicosis, que afecta generalmente a los hombres adultos. Miren la cantidad de especies o de hongos que están en cada uno de estos grupos: los antropofílicos, los zoofílicos, ¿sí? Ahora vean esto, no está limitada una sola especie a un determinado lugar ecológico, a un determinado nicho ecológico. Son varias especies las que pueden ser antropofílicas y varias también las que pueden ser zoofílicas, ¿sí? Las manifestaciones tienen que ver con muchas cosas, empezando con la especie que va a producir la enfermedad, la cantidad de hongos que entran en el inóculo, el lugar en donde entran y el estado inmune del paciente, como ocurre generalmente. La manifestación clásica de una tiña es una zona central que ha perdido el cabello, ¿no es cierto?, que está sin cabello en el caso de la tiña del cuero cabelludo, tiene un gran halo inflamatorio, ¿sí?, de descamación con una gran inflamación central. La tiña de la barba tiene que ver con placas en las que hay pérdida de cabello, o sea, hay placas bien definidas en las que no hay nada de cabello, ¿sí? Y eso caracteriza a estas tiñas. La tiña ungueal es producida por varios dermatofitos, no por uno solo, y las uñas pasan por un proceso de destrucción que puede ir desde el engrosamiento hasta el cambio de color o a una excesiva fragilidad, cualquiera de las tres. Esta es una tiña del cuero cabelludo bastante característica. ¿Ven? Aquí tiene la zona sin cabello, con una pérdida de cabello, y el halo, el anillo alrededor, y la inflamación. El agente causal de esta tiña de cuero cabelludo es el Microsporum canis que vimos hace un momento, ¿sí? Es Microsporum canis porque puede estar en los perros domésticos. También pueden ser los primeros en manifestar la enfermedad y transmitirla a los humanos. ¿Cómo estudiamos las micosis cutáneas? Las micosis cutáneas se estudian con las muestras de las lesiones. ¿Qué muestras pueden ser esas? El cabello dañado, un trozo de uña o una muestra de la descamación, de la piel que se está descamando. Al principio, como en todas el primer examen que tienen que hacer es hacer reaccionar la muestra en una lámina, ¿sí?, con hidróxido de potasio. Y van a ver dependiendo de la especie que sea, las macroconillas o las microconillas. Y en el cabello, el patrón de distribución. Para algunos casos se utiliza el blanco de calcofluor para teñir de fluorescente las paredes del hongo. Pero generalmente, con el hidróxido de potasio es suficiente para identificar la morfología, ¿sí? Ahora bien, se puede cultivar el hongo en agar saburón, pero toma mucho tiempo para recuperar una muestra. Entonces, con el hidróxido de potasio tienen, igual que con la tinción de Gram, ¿se acuerdan? Tienen una aproximación bastante cercana del agente causal del cuadro que están viendo. Este es el efecto que hace la lámpara de Wood, y algunos hongos, como hemos visto hace un momento, tienen esta respuesta: se tiñen de verde ante un foco que se conoce como lámpara de Wood fluorescente, y hay una tinción, ¿sí? Eso ayuda un poco también para identificar al agente causal de género que tiene esta característica. Muy bien, preguntas hasta aquí. ¿Complicadas las micosis? ¿Regular? ¿Más fáciles que las bacterias? ¿O las bacterias son más fáciles? Pero todas las especies como vimos aquí se ven así con la lámpara de luz. No todas. Todas las que hemos visto. Solo las que hemos marcado que se ven con la lámpara de Wood. A ver. Las micosis subcutáneas. Estas micosis ya pasan un poco de la piel, pasan al tejido celular subcutáneo y al tejido conectivo, y al tejido conjuntivo también. ¿Qué necesita una micosis para considerarse, mejor dicho, cómo ingresa un hongo que produce una micosis subcutánea?
Esta es la condición sin la cual no hay una micosis subcutánea. Ingreso traumático del hongo a partir de una fuente, generalmente materia orgánica en descomposición. En un tiempo estas micosis fueron consideradas como enfermedades ocupacionales, ¿sí?, de personas que estaban en contacto con material vegetal en descomposición. Ataca las zonas más profundas de la dermis, el tejido subcutáneo, y en algunos casos, si avanza mucho, puede llegar hasta el hueso. Produce una lesión crónica. La fuente está aquí: el suelo, la vegetación y material en descomposición. Un dato curioso que tenemos con respecto a las micosis subcutáneas es que varios hongos pueden ser causantes de una misma enfermedad, como ocurre en el caso de las cromomicosis o cromoblastomicosis, la feoifomicosis y el micetoma eumicótico. Tienen más de un agente causal, lo que no ocurre cuando hablamos de la esporotricosis, que solamente tiene un hongo que es el culpable de que aparezca la enfermedad, que es el Sporotrichus schenki, ¿sí? Tiene que recordar a la esporotricosis, porque al igual que la enfermedad de Carrión, es endémica en algunas zonas de nuestro país, la esporotricosis. Y tiene una manifestación bastante curiosa, que vamos a ver en un momento. La esporotricosis está causada por un hongo dimórfico térmico. ¿Eso qué quiere decir? Si tiene dimorfismo térmico, cambia de morfología a una determinada temperatura. En la naturaleza está como micelio, como un moho, pero dentro del organismo va a estar como una levadura, con formas bastante características. Miren, esta es una lámina de la estructura micelial de la Sporotrichus schenki. Esta es la forma de margarita o de flor que caracteriza a la forma micelial de este hongo. Cuando es una levadura, vamos a ver en una figura, nos dicen que tiene la imagen de un cigarro habano, esos cigarros grandes, que no se fuman, esos cigarros grandes que ven que fuman en las películas antiguas no fuman unos cigarros grandes que se llaman habanos. Esa es la forma que tiene la levadura de este hongo, del Sporotrichus schenki. Aquí está. El Sporotrichus schenki tiene dos formas, en la naturaleza y en el organismo. En la naturaleza es un micelio y en esas condiciones tiene la forma de margarita o de durazno en flor. Nos dicen que tiene hifas septadas, son estas de aquí, están tabicadas, que se van a ramificar y terminan en conidióforos con conidios pequeñitos, que están aquí, que dan la imagen de la margarita o de durazno en flor. Las personas que le ponían antes las descripciones a los hongos eran muy poéticas. Les parecía que esto era una margarita o una flor, entonces así le pusieron a este hongo. Después, cuando el hongo ya está en el tejido, tiene esta forma alargada de cigarro habano o de cigarro puro. Esta forma se ve más en los medios de cultivo. Se sabe que a esta forma cambia en el organismo, dentro del organismo de la persona infectada, pero es difícil aislarla en los tejidos, es difícil verla ahí. Pero esta es la forma, estas son las dos morfologías que tiene el Sporotrichus schenki. La esporotricosis tiene muchas formas. La más frecuente, casi el 75%, es la linfocutánea. La zona en donde más se produce esta enfermedad, la zona del cuerpo humano donde más se produce esta infección, es en el miembro superior. Tiene que haber, recuerden, el traumatismo con un material en descomposición, un material vegetal que esté contaminado con este hongo, con la forma micelial. Una vez que la persona contrae la infección, tiene un traumatismo, ¿sí?, aparece un pequeño nódulo en la zona de la inoculación, en la mano, digamos. ¿Ya? Este pequeño nódulo poco a poco se va a ulcerar, ¿sí?, y se abre. Una vez que el nódulo ya está abierto y ulcerado, aparece en línea recta y siguiendo la ruta de los vasos linfáticos que drenan esta zona de la lesión, aparece otro nódulo que después se ulcera. Después más arriba, otro nódulo que después se vuelve a ulcerar. Entonces, la característica, lo que caracteriza a la esporotricosis linfocutánea son lesiones que siguen el tracto de un vaso linfático,
¿sí? Y que están en diferentes estadios. En algunas hay nódulo, en otras ya hay úlcera, después otro nódulo y otra úlcera. Esa es la característica de esta enfermedad, de la esporotricosis linfocutánea. En el trayecto de la lesión ustedes pueden encontrar nódulos, verrugas y úlceras, ¿sí? Todas en diferentes estadios, pero siempre siguiendo el tracto linfático. Esa es la característica de esta enfermedad. Existen otras formas clínicas, pueden haber diseminación al pulmón, al ojo y al sistema nervioso central, pero generalmente estas son menos del 1%. Menos del 1%. La mayoría de los casos son las formas linfocutáneas de la infección por Sporotrichia schenckii. ¿Qué más? En el Perú, las zonas endémicas son Apurímac y Cusco. Si ustedes encuentran a un paciente con unas lesiones como las que acabamos de ver, ¿sí? Pregúntenle si hace más o menos 2 semanas o un mes ha estado en alguna de estas regiones. Es endémica en estas regiones. El hongo se encuentra en el suelo, material orgánico en descomposición, recuerden, y plantas. En un tiempo se consideraba que esta enfermedad era ocupacional y se le llamaba la enfermedad de los jardineros de rosas, de las personas que trabajaban con estas flores. Se herían a partir de las espinas de tallos contaminados y desarrollaban la enfermedad. Se sabe ahora que, aunque se considera una enfermedad ocupacional prevalente en los hombres, también hay una transmisión que involucra a gatos y armadillos. El gato como reservorio y como medio de transmisión, ¿sí? Y armadillos. Estos animalitos enfermos, por eso es una zoonosis, transmiten la enfermedad cuando entran en contacto con una persona, ¿sí? Pero siempre tienen que producir un daño traumático, recuerden. Si no, no hay enfermedad. En el laboratorio nosotros estudiamos una muestra que tomamos de una de las lesiones. Cuando las lesiones se ulceran, algunas pueden secretar pus, ¿sí? O si no, podemos tomar un poquito de tejido infectado, un poco del raspado de la úlcera y lo llevamos a cultivo, siempre primero a cultivo. Después de 2 a 5 días en el cultivo van a observar la levadura y pueden observar también el micelio. A partir del micelio se hace una prueba de confirmación, lo vuelven a cultivar, ¿sí? Y van a observar ahí la conversión del micelio a levadura que les confirma, ¿sí? Con toda seguridad que el agente causal es el Sporotrichia schenckii. Ese es el procedimiento. Por lo demás, la lesión es bastante característica, ¿sí? Y haciendo unidad con la epidemiología, con los antecedentes del paciente, pueden estar bastante seguros de cuál es el agente causal. Cuando estudian una muestra de tejido, es decir, se puede hacer un estudio a este nivel, van a encontrar a la levadura en forma de habano, ¿sí? Y alrededor un material de color coloreado, ¿sí? que salen como unas pequeñas espículas que parece una estrella, que se llama el material de Splendor Holpi, que no es característico de la esporotricosis. Se encuentra, pero no es característico. Aquí hay un pequeño error. Por favor, después de epidemiología, borren lo que dice aquí de cuerpo epidermoide, de cuerpo asteroide. No tiene nada que ver con esto, con esta lámina, no sé cómo se ha colado ahí. Bórrenlo, por favor. Ahora lo cambiamos a la hora de terminar la clase, pero bórrenlo de todas maneras. Las lesiones de la cromomicosis o de la cromoblastomicosis son de lejos mucho más cruentas que las de la esporotricosis. El agente causal o los agentes causales de estas lesiones se llaman hongos de Mateáceos. Las cromomicosis tienen más de un agente causal que pertenecen a estos géneros, Cladiofora, Fonsecaea y Fialofora, que son hongos que contienen melanina y también producen pigmentos distintos a ella, ¿sí? Son pigmentos diferentes. Las colonias de estos hongos se van a ver así pigmentadas, así negros con marrón, una colonia verde y una colonia medio gris, con bordes más fuertes. Estas son las lesiones de las cromomicosis, raras en el Perú, rarísimas, es cierto, no hay esta enfermedad con mucha frecuencia, pero es importante que las conozcan. Son placas características que se describen como si fueran unas pequeñas coliflores, alrededor de las cuales aparecen otras lesiones más.
El cuadro avanza con bastante rapidez y generalmente las personas consultan cuando ya está muy avanzado, según dice la literatura. El agente causal son los hongos de Mathiasius y a pesar de lo cruento que pueden ser estas lesiones, no producen ningún malestar sistémico en la persona, solamente la aparición de la lesión, pero sí es destructiva. ¿Quiénes son los que están más propensos o en riesgo de contraer esta enfermedad? Las personas que trabajan en el campo. Acuérdense que la fuente siempre es material orgánico en descomposición, así que las personas que trabajan en las zonas rurales, sobre todo en climas tropicales y subtropicales, son propensas a contraer la infección. Se dice que las cromomicosis o cromoblastomicosis pueden aparecer en